Por favor, sé paciente. Dios aún no ha terminado conmigo. Yo creo que esta frase la hemos visto todos en algún momento. Sí, claro, en tazas de café, en camisetas o en pegatinas de estas de los parachoques. Exacto. Y bueno, la verdad es que suele provocar cierto escepticismo inmediato. A primera vista suena, no sé, a una salida muy fácil. Totalmente. Es muy habitual escuchar algo así y pensar que la persona está intentando escurrir el bulto. Tal cual. Es como un comodín para decir, oye, soy así, tengo mis fallos, y la verdad es que no pienso esforzarme mucho más en cambiarlos. Una excusa. Una bandera blanca para justificar cualquier comportamiento un poco cuestionable. Eso es. Sin embargo, nuestra misión hoy en esta inmersión profunda es darle la vuelta por completo a esa visión tan cínica. Porque si analizamos bien el concepto, no es una frase de resignación. Desde luego que no lo es. Es una confesión tremenda de esperanza. Es afirmar que hay un proceso de santificación en marcha, que el cartel de «Estamos en obra» está colgado de forma permanente. Así que nuestro objetivo hoy es adentrarnos en esta experiencia tan incómoda de la transformación personal y entender por qué el crecimiento profundo casi nunca es un proceso limpio ni ordenado y desde luego no es instantáneo. Lo fascinante aquí es cómo esta perspectiva desafía directamente la forma en que suele operar la mente humana hoy en día. O sea, la impaciencia que tenemos todos por defecto. Claro, vivimos en una cultura que exige resultados inmediatos. Operamos con lo que yo llamo una mentalidad de microondas. Todo para ayer. Eso es, si hay un problema, buscamos el cambio rápido, el tutorial de 5 minutos, la transformación de la noche a la mañana. Pero este desarrollo interno opera bajo una lógica completamente diferente. No es un parche. Se trata de un plan maestro a largo plazo. Y eso choca frontalmente con nuestra urgencia. Choca y duele. Genera un choque inevitable entre las ganas de ver el producto final terminado y la naturaleza metódica de un trabajo que busca cambiar la estructura misma desde los cimientos. Vale, vamos a desgranar esto utilizando una imagen visual muy potente para quienes nos escuchan porque creo que ayuda muchísimo a entender esta frustración. Imagínate la vida como si fuera un negocio. Un local comercial, por ejemplo. Sí, un local de toda la vida que necesita urgentemente una reforma integral. Pero hay una condición innegociable en el contrato de esa reforma. Ese local tiene absolutamente prohibido cerrar sus puertas al público durante las obras. O sea, el peor escenario posible para cualquier trabajador. El peor. El letrero luminoso de la entrada tiene que seguir encendido. Los clientes siguen entrando, piden sus cosas, y tú tienes que seguir ahí, atendiendo detrás del mostrador, sonriendo, y mientras las tareas diarias continúan. Y es una analogía muy precisa, fíjate. Porque la vida no para. Hay que cumplir con la familia, el trabajo. Rozará el absurdo logístico, pero es la realidad humana. Capta la tensión constante perfectamente, porque mientras sigues dando ese servicio ordinario de cara al público, detrás de las paredes de cartón yeso, detrás de las lonas llenas de polvo, está ocurriendo algo colosal. Algo que nadie de fuera puede ver realmente. Pero está siendo derribado y reconstruido. Y no se hace de un solo golpe, se hace por secciones. Caen las partes viejas, se levantan vigas nuevas, se reutilizan materiales y aprendizajes del pasado, pero la forma final va a ser totalmente inédita. Claro, y lo agotador mentalmente no es el cambio conceptual en sí. Lo que agota es tener que seguir funcionando de manera ordinaria mientras tu entorno interior se está moviendo de forma tan drástica. Hablamos de tener que seguir amando a tu familia, rindiendo en la oficina, cuando por dentro tus emociones están patas arriba. Es como intentar cuadrar la caja registradora mientras tienes a 3 tíos a tu espalda con martillos neumáticos destrozando el suelo. Esa es exactamente la sensación. Y esto nos lleva a un punto clave. La transformación no es pulsar un botón de reinicio. A veces pensamos que el crecimiento espiritual es como cuando actualizas el software del móvil. Que le das a aceptar, te acuestas y ya está. Claro, se instala de madrugada y al despertar tienes una versión sin fallos y con una interfaz preciosa. Pero este es un trabajo pesado de albañilería. Y es fundamental introducir aquí la figura del arquitecto. No estamos hablando de un desastre natural que destruye tu edificio por azar. Ni de una demolición sin sentido. Para nada. Hablamos de un arquitecto con un plan maestro. ¿Y qué está ordenando demoler este arquitecto? Pues no son simples paredes decorativas. Implica sacar maquinaria pesada para derribar hábitos muy arraigados. Costumbres de toda la vida que damos por buenas. Costumbres, estructuras mentales de orgullo, esa ilusión de autosuficiencia. Se trata de picar hasta destruir reacciones carnales, rencores y sobre todo esos pecados que se toleran bajo la excusa de
Bueno, es que yo tengo mucho carácter. El clásico yo soy así. Ese mismo. También caen defensas emocionales que igual en el pasado te sirvieron para sobrevivir, pero en el nuevo diseño ya no tienen cabida. Es una intervención quirúrgica, pero hecha con excavadoras. El contraste es enorme, porque para la persona que sufre la demolición, esas paredes eran su zona de confort, le parecían completamente normales. Eran las paredes que le daban seguridad. Pero en realidad eran inestables, eran peligrosas a largo plazo, y hay que quitarlas a la fuerza para construir a semejanza del diseño original. Y por pura lógica, levantar cimientos nuevos requiere excavar muy profundo. Y excavar siempre levanta mucho polvo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque necesitamos salir de la teoría y hablar de cómo se siente este proceso desde dentro. En la propia piel. Sí, porque leer sobre un diseño perfecto es muy inspirador. Pero la realidad psicológica de vivir de lunes a domingo dentro de ese negocio lleno de escombros es una historia muy distinta. Desde la psicología, la incomodidad extrema de este proceso es del todo predecible. Las alteraciones de la rutina suponen una carga enorme para el cerebro. Porque la mente siempre busca ahorrar energía, entiendo. Exactamente. Automatizamos procesos para ser eficientes. Cuando esa costumbre se rompe, cuando el arquitecto ya no te permite actuar de la vieja forma, el gasto de energía se dispara. Te agotas muchísimo más rápido. Los arreglos temporales agotan. Hay una desorientación constante. Las estrategias que antes te funcionaban para salir del paso en una discusión, ahora te provocan culpa o directamente ya no te sirven. Es como caminar por pasillos a oscuras en tu propia casa. Te genera una torpeza profunda. Sientes que tu personalidad se ha movido de sitio y ya no sabes ni cómo relacionarte con normalidad. Es una vulnerabilidad tremenda. Y fíjate en un detalle. El escaparate del negocio sigue limpio. Tú sigues cumpliendo con tus responsabilidades externas. La gente te ve bien. Te ven bien, sí, pero internamente convives con la sensación de que todo lo estás haciendo a medias. Esa insatisfacción crónica de saber que estás operando con la batería al 15%. Porque el otro 85% de tu energía se está yendo en lidiar con los escombros internos. Intentando no volver a caer en viejos patrones. Y el desgaste a la larga es brutal. Si conectamos esto con la perspectiva general, podemos entender por qué es tan sumamente importante redefinir el concepto de paciencia. Porque la paciencia que solemos entender se queda corta. Muy corta. Ante un desgaste tan sostenido, la paciencia ya no es una virtud secundaria agradable de tener. Es tu herramienta principal de supervivencia. Pero cuidado, que hay que aclarar qué tipo de paciencia es. Eso es fundamental. No es una paciencia floja. No es cruzarse de brazos ante errores dañinos, decir que estás en obras y seguir haciendo daño a los demás con tu actitud. Es una paciencia mucho más exigente. Es ser profundamente humilde con el propio proceso, no buscar impunidad para la mediocridad, sino encontrar un ancla para no volverte loco cuando parece que no avanzas nada. ¿Para sostenerte? Hay 3 claves vitales en esta nueva paciencia. La primera es la perspectiva. Entender que los andamios feos están ahí porque se gesta algo más grande que tu comodidad actual. La segunda es la aceptación. Asumir que el presente es ruidoso y confuso, pero negarse a creer que es caótico. Hay orden dentro del polvo. Y la tercera clave es el descanso espiritual e intelectual, en que existe un plan. El arquitecto maestro tiene un diseño y se ejecuta día a día, aunque solo avances milímetros. Y aferrarse a esa verdad cambia por completo cómo procesas el dolor de la incomodidad. Porque si el arquitecto es perfecto en su sabiduría, las demoliciones no son un capricho. No son un castigo porque ayer hiciste algo mal. No. Y si el supervisor de la obra tiene el control de los tiempos, los aparentes retrasos no significan abandono. Hay un propósito detrás de cada pared que cae. Lo cual nos lleva de cabeza a la queja natural que tiene cualquier ser humano, la pregunta del millón. ¿Por qué tiene que ser tan radical? Es lo que todos nos preguntamos en medio de la reforma. Claro, ¿por qué no le damos una mano de pintura a la fachada? Adecentamos un poco el comportamiento exterior, somos buenas personas y dejamos la estructura profunda en paz. La respuesta a esa queja constante está en el propósito final de este plan maestro. Si analizamos la teología profunda, por ejemplo los conceptos de la Carta a los Efesios, vemos que el nivel de radicalidad se explica por la naturaleza del amor que impulsa la obra. Un amor que no se conforma con hacerte un poco más simpático. Busca santificar y purificar de manera absoluta. La meta es presentar una obra gloriosa, sin manchas ni arrugas.
El nivel de exigencia estructural del arquitecto no admite concesiones de baja calidad. O sea, ¿la meta nunca ha sido que seas un poco mejor que el mes pasado? O que proyectes una imagen respetable para que el negocio no quiebre. El objetivo final es la regeneración total. Ser íntegro en los rincones oscuros donde nadie más mira. Es la diferencia abismal entre contratar a un decorador de interiores para un lavado de cara y contratar a un ingeniero estructural para reconstruir un edificio desde cero. Al arquitecto no le interesa un escaparate bonito si las vigas están podridas de termitas. Quiere sanar el origen. Y claro, si la obra es de esta envergadura, se abarca cada centímetro de la mente y del alma, es totalmente lógico que provoque muchísima resistencia y dolor. Indudablemente. Y es precisamente en el fragor de esa obra monumental donde aparecen esos famosos gemidos internos, de los que tanto habla la teología, concretamente en Romanos. Un elemento profundamente realista. Es que ese gemido no es poesía, es el cansancio fisiológico y espiritual genuino de vivir en reconstrucción constante. Es mirar tu comportamiento después de años de esfuerzo y seguir viendo escombros. Seguir reaccionando mal ante el estrés y sentir que no estás al nivel de madurez que deberías tener a tu edad. Peso enorme. Y es facilísimo confundir ese cansancio crónico con un fracaso total. Sentir que si tropiezas con el mismo saco de cemento otra vez significa que la obra se ha cancelado o que eres material defectuoso. Y justo ahí es donde esta perspectiva lo cambia todo. Ese cansancio, esa frustración profunda ante tu propia torpeza, no son señales de derrota. Son pruebas de vida. Es una paradoja brillante. Solo gime y se lamenta por su falta de progreso aquel que realmente anhela la plenitud. ¿Quién tiene la promesa de una versión mejor? Exacto. La apatía no gime. El conformismo se acomoda perfectamente en la ruina. Es la esperanza de la obra terminada la que genera esta frustración presente. El hecho de que te duela la falta de progreso demuestra que el progreso te importa y que el arquitecto sigue ahí. Es como las agujetas del gimnasio. Duelen, pero es dolor de crecimiento, no de lesión. Aunque hay que lanzar una advertencia muy sobria aquí. No podemos pecar de ingenuos ni romantizar el proceso. La santificación rara vez es cómoda. ¿No puedes esperar flotar en una nube de paz mientras tienes excavadoras en el salón? Y para entender esa falta de facilidad constante, hay que mirar el concepto de la disciplina. Que hoy en día suena a castigo, ¿verdad? Suele tener connotaciones punitivas, sí, pero si analizamos textos profundos como el de Hebreos, vemos que habla de un entrenamiento riguroso. Y es implacablemente honesto. La disciplina siempre causa tristeza en el momento, nunca gozo. Claro, restringir impulsos, pedir perdón 1000 veces, aguantar en silencio. Eso no da placer. Pero la palabra clave es después. El fruto apacible de justicia viene siempre después del entrenamiento. La prioridad del arquitecto no es garantizarte una estancia libre de estrés temporal, sino la solidez eterna. Participar de su santidad, como dice el concepto original. Entonces, ¿qué significa todo esto a efectos prácticos? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Eso es. ¿Cómo logramos que toda esta arquitectura teológica aterrice en la rutina de levantarse a las 7, abrir el negocio, hacer el café y lidiar con los problemas sin perder la cabeza? Significa adoptar un cambio de paradigma total al interpretar tu realidad. Al comprender la meta, el ruido ensordecedor de la obra deja de ser un sinsentido. Las fricciones de la vida ya no son injusticias aleatorias. Pasan a ser el terreno de entrenamiento exacto que necesitas. Las frustraciones de intentar hacer las cosas bien mientras todo está a manga por hombro no confirman tu inutilidad. Son escenarios milimétricos. Diseñados para obligarte a asimilar lecciones que jamás aprenderías estando cómodo. Lecciones de humildad real, de dependencia y de perseverancia. Es ver los escombros no como basura, sino como las pesas que fortalecen el músculo de la paciencia. Y para cualquiera de quienes nos escuchan que se sienta ahora mismo abrumado, respirando polvo y sintiendo que no avanza, hay un doble recordatorio alentador. El primero es pura gracia. Exacto. El negocio sigue abierto. Que puedas seguir funcionando, sirviendo y amando, a pesar del desastre interno que sientes, es un regalo inmenso. Y el segundo es que el arquitecto no ha abandonado el edificio. El plano original no se ha perdido por tus errores. Ni una sola demolición es fruto del pánico o de la improvisación. Y de ahí extraemos un consejo vital para sobrevivir a la rutina. En medio de la reforma, es muy fácil caer en el perfeccionismo o en la obsesión por hacer más. Intentar mantener el ritmo de cuando el edificio estaba intacto. Pero el enfoque debe cambiar.
La prioridad ya no es la cantidad de servicio externo, sino la fidelidad constante con la tarea más pequeña que tengas. No aunque lo hagas de forma torpe en esos pasillos a oscuras. Se trata de tener disposición para aprender de las caídas. Muy a menudo, antes de permitir que amplíes tus servicios externos, el arquitecto está enfocado en aumentar la pureza y la integridad del corazón que atiende el mostrador. Una reestructuración desde la base. Regresamos entonces para ir cerrando este análisis a fondo a la misma frase del principio, pero espero que ahora se perciba con todo su peso real. Por favor, sé paciente. Dios aún no ha terminado conmigo. Una petición totalmente justificada. Indispensable. No porque tropezar de igual, sino porque la obra en tu interior es monumental y dolorosamente real. Se avanza a un ritmo lento para nuestros ojos hiperestimulados. Pero el objetivo no es lo rápido, es lo eterno. Y la promesa final es reconfortante. Aunque hoy parezca un caos inmanejable, cuando el arquitecto termine, el resultado será irreprochable. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para quienes nos están escuchando hoy. Adelante con ello. Si el objetivo último de toda esta inmensa reforma es llegar a reflejar un diseño perfecto, puro y sin mancha, cabe preguntarse si es posible que el polvo, los escombros acumulados y hasta los materiales rotos de nuestros propios fracasos diarios no sean un simple estorbo vergonzoso que barrer bajo la alfombra. ¡Qué interesante! Podría ser que, en las manos del arquitecto, sean exactamente la materia prima indispensable que él necesita utilizar para forjar y cimentar las mayores fortalezas del edificio final. Menuda forma de cerrar nuestra inmersión de hoy. Dejemos que esa perspectiva resuene con fuerza mientras el letrero luminoso de nuestro propio negocio sigue un día más encendido. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante sobre la paciencia genuina y la transformación. Nos despedimos por hoy, esperando aportar un poco de luz a esos pasillos en obras que todos seguimos transitando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.